En este sentido, estamos por inaugurado esta sesión y pues les dejo en manos del ingeniero Oscar Eguá. Ingeniero, puede continuar usted con el seminario trazado para el día de hoy. Yo por cumplir. Gracias, ingeniero. También agradecer, ¿no?, al compañero Gabriel Yupanqui, que nos está ayudando con todo el tema de la coordinación, ¿no?, de la... Entonces, llegó, pues ya. Les comentaba, ¿no?, agradecer al compañero Gabriel, que nos está colaborando en temas de coordinación, etcétera. Con él estamos trabajando. Como ya mencionado en el afiche, vamos a hacer un ciclo de seminarios en forma conjunta con el colegio y los estudiantes, por supuesto. En esta ocasión vamos a ver el uso del Python en la industria eléctrica. En esta primera parte está destinado a la aplicación en circuitos eléctricos, ¿no?, algunos temas de inicio del uso del Python. Vamos a ver algunos gráficos, etcétera, etcétera. Previamente quiero mostrarles que se ha habilitado una aula virtual, que lo pueden ver, ¿ya? Creo que ya todos han podido entrar a la aula virtual. Se ve, ¿verdad? En la aula virtual diariamente se va a habilitar, ¿ya?, se va a habilitar la asistencia, ¿ya? Ya está habilitada en este momento, así que vayan registrándose. Esto es para los temas de los certificados, ¿no? ¿Ya? Ahí pueden ver, está habilitado. Básicamente van a colocar el correo, los nombres y marcar la asistencia, porfa, ¿ya? Para que, ¿no?, para que tengan la constancia de que ustedes han asistido. Adicionalmente, en este caso se ha compartido el instalable del Python, la versión 3.79. Yo les recomiendo que utilicen la 3.7, la 3.8, ¿ya? Son las que ya están bastante probadas, bastante testeadas. Y adicionalmente, ahí tienen ustedes, les he compartido además, lo está viendo en este momento, tienen para poder instalar el Python, ¿no?, algunas láminas, ¿ya? Entonces acá está paso a paso para que vayan instalando el Python, ¿ya? Muchos ya lo deben tener. No vamos a trabajar con el Jupyter o Panda, ¿ya? Vamos a trabajar directamente con el IDLE del Python. Ya vamos a ver por qué. Esta versión más o menos ocupa como, veamos, algo de 30 megas. Ya no ocupa mucho. Entonces, por favor, le da una revisada. Aquí está paso a paso cómo vamos, cómo pueden instalar. Lo importante, ¿ya?, es que tienen que instalar en la raíz, ¿sí? Para eso, ¿no es cierto?, tienen que elegir esta opción, ¿no? La versión personalizada, ¿ya? Cuando vayan instalando el Python. Van a instalar en la raíz, ¿ya? Porque por defecto les va a llevar a un directorio, ¿no?, archivos de programa, pero lo vamos a instalar en la raíz, ¿ya? Y acá están los pasos para que puedan habilitar, ¿no es cierto?, para que puedan ustedes utilizar el Python desde en todo momento, ¿no? Acá están todos los pasos, cómo se debe habilitar en el pad, etcétera, ¿ya? De todas formas, también hay bastante información de instalación del Python que pueden encontrar en el YouTube, ¿ya? Ahí no veo problema de poder instalar el Python, ¿no? Es un programa sencillo que lo vamos a ver con calma. Lo importante es en esta última parte. Una vez que ya tengan instalado el Python y además ya tengan habilitado el pad, ¿no?, que mencionamos algunas láminas más arriba, ¿ya? Es importante, fíjense, instalar acá, por eso les recalco en esta partecita,
la librería NumPy, que lo vamos a ir viendo, ¿ya? Esta es la que tienen que instalar. Y esto se logra entrando mediante DOS, ¿ya? Acá les pongo los pasos, ¿no? Cómo ingresar al DOS, ¿no? Más arriba está cómo se ingresa al DOS y cómo ingresamos luego al directorio que hemos, ¿no es cierto? Acá está, ¿no? Y acá está, ¿no? Entramos al DOS y acá están los pasos, ¿no es cierto?, para ingresar al directorio donde se instaló el Python, ¿ya? Y lo importante es que ustedes vayan instalando las librerías. Vamos a ver con calma. Esta librería, el NumPy y el Matplotlib, ¿ya? Estas dos librerías nos van a permitir trabajar con todos los ejemplos que vamos a hacer ahora relacionados a circuitos eléctricos, ¿ya? Entonces, revisen, está en el aula virtual, como les comentaba, está el instalable Python. Adicionalmente, se ha compartido material bibliográfico, ¿no? Ahí tienen bastantes textos relacionados, ¿no es cierto?, al tema de Python, ¿ya? Y en este momento, además, les estoy compartiendo esta bibliografía que les muestro acá, donde van a poder ver algunos textos de circuitos eléctricos, ¿ya? El Xiaom y dos textos más que me parecen buenos, ¿no?, para poder repasar el tema de aplicación de... Y acá los estoy habilitando a todos, ¿ya? Entonces, adicionalmente, ustedes ya pueden también disponer, ¿no?, de esta información de libros de circuitos eléctricos, ¿ya? Vamos a ir, en esta parte, vamos a ir compartiendo distinta bibliografía, ¿ya?, de este tema. Y la asistencia, porfa, no se olvide, ya está habilitado, diariamente se va a habilitar la asistencia, y esta asistencia a las 9 de la noche más o menos se cierra, ¿no? Hoy vamos a pasar hora y media, eso hablamos a continuación. Entonces, ya tienen ustedes el aula virtual, donde pueden encontrar distinto material, ¿no? Bien. Entonces, creo que ya podemos empezar, ya estamos más o menos y cuarto, ¿ya? Entonces, bien, nuevamente, buenas tardes a todos los que se han integrado. No olviden entrar por la aula virtual, ¿ya? Voy a... quiero desactivar la cámara para que tengamos mayor tráfico para lo que vamos. Acá está. Ya. Entonces, ahora sí, empezamos. Entonces, porfa, no se olviden ya de pasar el tema de la instalación del Python con ese material que hemos dispuesto, ¿no es cierto?, que hemos dispuesto en el aula virtual, ¿ya? Lo que vamos a ver en el presente seminario va a ser primero, ¿no es cierto?, un repaso del Python. Vamos a ver las aplicaciones que podemos realizar en circuitos eléctricos. ¿Por qué circuitos eléctricos? Porque además nos va a permitir el repaso ya del uso de números complejos, ¿no? Que eso es algo que sí se quiere, ¿no? Alguien está queriendo ingresar. Ya. Luego vamos a ver algo importante, que es el manejo de algunos archivos. Vamos a ver su importancia de poder realizar la lectura y escritura de archivos, ¿ya? Y vamos a ir viendo las gráficas, ¿no? Que es importante para temas de mostrar resultados, ¿ya? Y el tema, como les decía, finalmente ver el tema del uso del cálculo científico, ¿ya? Con Gabriel estuvimos coordinando y, bueno, vamos a realizar 4 sesiones, cuatro sesiones o 4 módulos de Python. Este primer módulo es el introductorio y enfocado a circuitos eléctricos. El segundo módulo va a ser enfocado un poco más a redes de distribución, ¿ya? El tercer módulo lo vamos a enfocar a sistemas de potencia. Y el cuarto módulo
bueno, vamos a ver si el tercero o el cuarto, vamos a ver todo lo relacionado a problemas de optimización, ¿ya? Entonces, esos son los 4 módulos que pensamos abarcar este año con la colaboración y el auspicio del Colegio de Ingenieros, ¿no? Entonces, empezamos. Un poco para saber la historia, ¿no? Es importante conocer, ¿no? Python fue creado a finales de los 80, ¿ya? Por Guido van Rossum en el Centro para las Matemáticas y la Informática, bueno, en los Países Bajos, ¿ya? Entonces, más o menos, desde la época de los 80 ya tiene inicios, ¿no es cierto?, el tema del uso del Python. Es para que conozcan un poco la historia, ¿no? Quién ha sido el creador, etcétera, ¿no? Quién es la persona que ha iniciado este tema de Python, ¿no? Como conocimiento general, el Python es un lenguaje de programación, ¿ya? Interpretado de alto nivel, de bajo nivel, cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que parezca un código legible. ¿Cuál es la característica que tiene el Python, ¿ya? Que vamos a ir viendo con los ejemplos? Es que van a ver que la sintaxis, ¿ya? Es, en términos simples, presenta un código legible respecto, por ejemplo, al C, respecto al Java, ¿ya? Y es muy similar a la programación en MATLAB, ¿ya? Vamos a ir viendo que tiene mucha similitud con el MATLAB. Lo que estamos presentando es una herramienta adicional, ¿no?, que la pueden utilizar, y vamos a ver dónde podemos usar. Eso no significa, ¿no es cierto?, que esta es la única herramienta, ¿ya? Yo también les sugiero, ¿no?, que tienen que aprender el MATLAB, ¿no? Ambos se complementan, ahora el MATLAB y el Python. Ambas son muy buenas herramientas, ¿no es cierto? Les vuelvo a decir, ¿no? Esta es una herramienta más, pero que tiene mucha aplicación en el tema eléctrico, como vamos a ir viendo. Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Por qué multiparadigma? Ya que soporta, si ya llevaron ustedes la materia de programación 1 y 2, ahí podemos ver, por ejemplo, que se ve lo que es programación orientada a objetos y programación funcional, por ejemplo, ¿no? Lo que dice multiparadigma es que soporta programación orientada a objetos, programación imperativa y, bueno, programación funcional, ¿ya? Python puede ser utilizado en diversas plataformas y sistemas operativos. Otra característica que tiene el software, ¿ya? Ya decíamos, ¿no?, de alto nivel de scripting, diseñado para ser fácil de leer y simple de implementar. Lo importante de esto es que de código abierto. ¿Qué significa? Es que de libre uso, ¿ya? No necesitamos ninguna licencia para su uso. Y en el mundo, ¿no es cierto?, hay muchas personas que constantemente van haciendo aportes y actualizaciones, ¿ya? Decíamos que puede ejecutarse en multiplataformas, ¿no? Por ejemplo, en Mac, Windows, sistemas Unix. También ha sido portado a máquinas ya virtual Java y Net. Es a menudo también para desarrollar aplicaciones web y contenido web dinámico. Lenguaje de programación de alto nivel, ahí tiene un error, alto nivel del tipo scripting, ¿ya? Si han manejado ustedes el MATLAB, ¿no es cierto? El MATLAB maneja archivos .m, ¿no? Tipo script, ¿ya? Este concepto de script, ya vayamos poco a poco familiarizándonos. En forma de script, ¿no? Scripting, también se realiza la programación en Python. Y ya cuando lleguemos más adelante, tal vez en redes, pero ya en sistemas de potencia, cuando ya manejemos software especializado, vamos a ver también que ahí vamos a realizar la programación en scripts, ¿ya? Entonces, esto de script lo vamos a manejar bastante, sobre todo en temas de ya aplicación de software especializado en ingeniería eléctrica, ¿ya? ¿Por qué Python? Como les decía, Python es una alternativa de uso, ya que permite cálculo científico, etcétera, unos diferentes, todo lo que tiene un lenguaje, ¿no? Como tiene el MATLAB, o tiene el C, o el C++, ¿no? Podemos realizar cálculos matriciales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aquí vamos a ver por qué en la industria eléctrica, por qué se llama Python en la industria eléctrica, ¿ya? Para conocimiento, entiendo que hay varias personas que están en tercer, cuarto, quinto semestre. En Bolivia,
el software, en este momento, ¿no? El software oficial que maneja el Comité Nacional de Despacho de Carga. El Comité Nacional de Despacho de Carga es el organismo que administra y opera el mercado eléctrico boliviano, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es quien, por ejemplo, ¿no es cierto?, programa la operación de qué generadores van a inyectar energía al sistema eléctrico boliviano, ¿no es cierto?, el sistema interconectado nacional, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, casi todas las empresas disponen de este software, que lo vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Pero solamente quiero dar a conocer que existe este software especializado en ingeniería eléctrica que actualmente se usa en Bolivia. Y también lo usan los países vecinos como Perú, Chile, ¿no? Es una herramienta muy importante, ¿ya? También tenemos, en Bolivia también se utiliza el ETAP, ¿ya? Por ejemplo, la empresa minera San Cristóbal dispone del ETAP, ¿no? La Universidad Mayor de San Andrés, Ingeniería Eléctrica, entiendo que también tiene el software ETAP, que en este momento no se está utilizando. Existe también el software SIMDIS. En Bolivia, varias empresas tienen el software SIMDIS. El SIMDIS es para análisis de redes de distribución. Varias empresas manejan este software, ¿ya? Entonces, y finalmente tenemos el QGIS o el ARGIS, ¿ya? Acá les presento algunos softwares, ¿no?, los que nos interesan en el campo eléctrico. Hay otros que no, para distintas áreas. En el caso del SIMDIS, ¿no es cierto?, varias empresas, como les comento, utilizan, ¿no?, actualmente para todos los análisis este software, ¿ya? Y el QGIS, ARGIS, hoy en día, todas las empresas de distribución en Bolivia, ¿ya?, disponen de la información en forma georreferenciada, ¿sí? Todas las empresas. Y aquellas pequeñas empresas distribuidoras están migrando, ¿no es cierto?, a contar con una base de datos de forma georreferenciada. Entonces, estos son los softwares que casi todas las empresas en Bolivia utilizan para los distintos análisis, ¿ya? ¿Y qué de común y particular tienen? Que mediante el Python, como está acá, se puede realizar la interfaz con archivos de texto, por ejemplo. Se puede realizar la interfaz con el Excel. Ustedes saben que la forma mayoritaria y común de presentar la información es en Excel. Entonces, tiene el Python tiene esa característica de poder interfazar, ¿no es cierto?, entre el Excel y los 4 softwares que menciono. También se puede hacer una interfaz con el Access. Cuando ellos son grandes cantidades de datos, podemos recurrir al Access, por ejemplo, o al SQL, ¿no? Al SQL Server, solamente puse el SQL, pero las distintas familias que manejan bases de datos se pueden interfazar a través del Python. ¿Para qué? Para el intercambio de información con el DigSilent, con el ETAP, con el SIMDIS, con el QGIS y con el ARGIS, ¿ya? No hablamos de las propiedades que tiene para el Web Service, por ejemplo, ¿no?, que tal vez al final veamos algo, ¿no? Pero básicamente, ¿ya?, como podemos ver, tenemos bastante software que pertenece a la industria eléctrica y que puede ser, ¿no es cierto?, accedido, ¿ya?, a través del Python. Esa es la primera, ¿no? La primera que podemos hacer es intercambiar datos de distintas fuentes de bases de datos, ¿ya?, al software. También, ¿no es cierto?, por eso la flecha de ida y vuelta, también, por ejemplo, se puede hacer una relación entre el DigSilent ETAP, ¿ya? Como les decía, hay empresas que manejan el ETAP y hay empresas que la mayoría maneja el DigSilent. Pero es necesario, ¿no es cierto?, realizar una modelación, por ejemplo, en ETAP. Para eso, ¿no es cierto?, podemos recurrir nosotros a través de la programación en Python, ¿ya? A través de la programación en Python podemos hacer esa interfaz entre ambos softwares, ¿no? Esa es la primera propiedad, digamos, del Python. La segunda propiedad es que además mediante el Python,
podemos nosotros manejar algunas variables, algunos objetos de los softwares que menciono, del DeepSilent, del ETAPS, Indice, etcétera, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no es cierto?, cómo podemos manejar o automatizar tareas ya en los softwares que se mencionan. Esa es otra gran ventaja que maneja el Python, ¿ya? Y aparte vamos a ver más adelante que el DeepSilent también tiene su propio lenguaje de programación para tareas de optimización, bueno, tareas de manejo de variables, de objetos, ¿ya? Entonces, acá les presento, ¿no es cierto?, por qué el Python, ¿ya? En nuestro caso, se adapta, se aplica muy bien en el tema de manejo de software, ¿no? Y todo este software que vemos acá a la derecha es lo que actualmente utilizamos en Bolivia, ¿ya? Y poco a poco vamos a ir con los siguientes módulos, ¿no es cierto?, conociendo más de softwares ya especializados. Entonces, la idea ahora es concentrarse un poco en la izquierda, poder acceder, ¿no es cierto?, a algunas bases de datos y poder, sobre todo, conocer en lo que se refiere a su programación, el Python, ¿ya? Si tuvieran alguna pregunta, podemos ir comentando, ¿no? Puede ser que alguien conozca algún otro software más, ¿no? Bueno, lógicamente el Python también, ¿no es cierto?, no lo he colocado acá, tiene la interfaz con el MATLAB, ¿ya? MATLAB ha dispuesto además, ¿no es cierto?, si uno programa en MATLAB puede hacer la conversión a código Python, o al revés, ¿ya? Eso es interesante, ¿no? Por eso les decía, esta es una herramienta más, ¿no es cierto?, que en algunos casos sí es muy factible el uso, pero no perdamos de vista también que hay otras herramientas, ¿no?, como el MATLAB, por ejemplo, ¿ya? Oh, nos salimos, creo. Ya, bien. Veamos. Vamos a empezar a ver ya un poco cómo es la programación en Python, ¿ya? Les voy a ir compartiendo algunos archivos paralelos para que ustedes vayan también ejecutando en forma paralela, ¿no?, para ir conociendo un poco, ¿ya? Empezamos por los comentarios, ¿ya? Se debe colocar este símbolo para comentarios. Fíjense, para comentar cualquier cosa en Python, como cualquier lenguaje, ¿no es cierto?, en Visual Basic, por ejemplo, ustedes ponen apóstrofe, ¿no? En MATLAB se pone porcentaje, ¿no? Entonces, en Python se utiliza este símbolo, ¿ya? Este símbolo por delante indica que lo que viene a continuación es un comentario. Lo importante, ¿no? Las variables en Python no se declaran, dice, se les asigna un valor con el signo de igualdad, ¿ya? Eso empezaremos a ver. Para ello, voy a empezar ya a mostrarles, permítanme cesar. Voy a empezar a mostrarles un poco ya el manejo del Python. Por eso les indiqué al principio, ¿no es cierto?, revisen el tema de la instalación. Para que, y por eso también ya se colocó, ¿no es cierto?, en el aula virtual desde el primer día, ¿no?, para que ustedes tengan acceso. Se ha dispuesto ahí la versión 3.7 y además un pequeño manual, ¿no? Normalmente, fíjense, la forma de acceder, ¿no es cierto?, puede ser esta, ¿no? Podemos colocar IDLE, ¿ya? Y ahí nos va a mostrar todas las versiones de Python que podamos disponer. Yo en este caso voy a trabajar con la 3.7, ¿ya? Y este es, bueno, lo que voy a manejar, el primer programita que estamos viendo. Aquí está. Ejemplos, ¿ya? Para empezar, fíjense acá, cuando ustedes vayan a realizar programas, ¿ya?, cuando realicen programas, es importante, ¿ya?, que vean que tienen que guardar siempre con la extensión .py de Python. Y fíjense, les va a aparecer, les voy a agrandar un poquito más, aparece el símbolo de Python. Entonces ahí les está indicando, ¿no es cierto?, que ha reconocido
que este es un programa de Python, ¿ya? No se olvide, ya tiene que estar guardado con la extensión .py, ¿ya? De Python. Les decía, la primera forma de acceder es, ¿no es cierto?, a través del idle, les decía, ¿no? Pueden ustedes con el idle, ¿no es cierto?, acceder a la ventana de Python, ¿no? Que sería esta. Y acá pueden poner ustedes, ¿no? Ir al archivo y podemos abrir, ¿no? Esa es una primera forma, ¿no? De las que podemos ver, ¿ya? Acá está. Y la otra forma, fíjense, es que vayamos al archivo y directamente con mouse derecho, ¿ya? Con mouse derecho, acá me aparece también, fíjense. Y en este caso lo voy a editar con el idle 3.7, ¿ya? Esta es la forma de un poco más directo, ¿no? Para poder acceder a los archivos que ya tenemos programados. Esta es la pantallita que pueden ver, se puede ver, ¿verdad? Esta sería mi área de trabajo del Python. Lo que les voy a mostrar acá, lo que dice es este símbolo, ¿no es cierto? Programa ejemplo. Y pueden ver que se coloca, bueno, toma el color rojo, ¿no? Y acá podemos distinguir que se trata de un comentario, ¿ya? Eso es lo que quiero mostrarles, ¿no? Vamos a ir viendo. Entonces, por este en color rojo, con este símbolo, todo lo que viene a continuación es comentarios. Les decía, en Python no se declaran las variables. En la mayoría de los softwares, como ser el Java, el C, ustedes tienen que declarar qué tipo de variable van a utilizar, ¿no? Si va a ser entero, si va a ser flotante, si va a ser string o cadena, ¿no? En este caso, el Python reconoce cuando le asignamos, ¿no es cierto?, el signo igual, ¿ya? ¿Y cómo sería en este caso, por ejemplo? Si nos vamos al software, por ejemplo, en esta parte, fíjense, le estamos indicando que tome el valor de A, 5,5, y el valor de B, -8. ¿Sí? En este caso, fíjense, el valor de A automáticamente va a reconocer como un flotante. En este caso, el valor de B lo va a reconocer como un entero. Entonces, en el primer signo de igual, es donde automáticamente el Python reconoce qué tipo de variables con la cual vamos a trabajar. ¿Ya? Una variable puede cambiar su valor y su tipo a lo largo del código. Puede ser. En pocos casos se requiere esto, ¿sí? Que en algún caso que pase de valor, por decir, entero a valor flotante, o al revés. Puede ocurrir eso. Ya en algún caso excepcional que queramos. ¿Ya? Es lo que se refiere. Es otra ventaja que tiene, ¿no es cierto? Otra característica que tiene el Python. ¿Ya? Case sensitive, dice, por lo que punto no es igual a punto. Esto significa que la variable como la declaramos, como en este caso, por ejemplo, estamos declarando la variable punto con la variable P mayúscula. Cuando deseamos utilizar esta variable, tenemos que referenciar de la misma forma, ¿ya? Porque si referenciamos de esta forma, con la P minúscula, no va a reconocer o va a tomar otro valor. ¿Ya? Por eso se llama case sensitive. Entonces, todas las variables que vayamos utilizando, ¿no es cierto?, tienen que ser referenciadas de la misma forma. ¿Ya? No podemos cambiar, ¿no? Mayúsculas, minúsculas, por ejemplo. A eso se refiere, ¿ya? Bueno, y acá les presento las variables que utiliza el Python, ¿no? El tipo str es una cadena, lo que tal vez vamos a utilizar en su mayoría, ¿ya? Acá tenemos entero, ¿no es cierto? Reconoce también el tipo flotante, ¿ya? El tipo flotante, les mostraba, la cadena, ¿no es cierto? Como en varios softwares, tenemos el entero, tenemos el flotante o el decimal o el doble, ¿no? Que conocemos.
también dispone de las variables bool, ¿no? Booleanas, el true o false, ¿ya? Y poco a poco lo vamos a ir viendo. Pero lo que quiero mostrarles acá, normalmente no se ve este tipo cuando manejamos el MATLAB o el C. Es el tipo lista, ¿ya? Este tipo lista, ¿sí? También quiero que pongan atención. Vamos a manejar más adelante, cuando ya veamos los software especializados, que el concepto de lista se utiliza bastante, ¿ya? Entonces, algo que quiero recalcar ahora, ¿ya? Es que vamos a utilizar bastante el concepto de lista, y que nos sirve bastante, nos va a servir bastante para varios programas que vayamos realizando. Este tipo, como les digo, normalmente no se ve en varios softwares, ¿no? Por lo menos en el MATLAB no lo he utilizado. En el C y C++ tampoco. ¿Ya? Pero sí ¿no? Pude ver bastante aplicación del uso del tipo lista en el tema de Python, ¿ya? Que vamos a ver con ejemplos. Lo demás, bueno, vamos a ir viendo a medida que vayamos utilizando, ¿ya? Hacemos hincapié en ese 4 tipos de variables por ahora, ¿no? Como todo lenguaje de programación, ¿no es cierto?, presenta bucles y sentencias, ¿no? Por ejemplo, la condición if se ejecuta si la condición tiene un valor true, por ejemplo, ¿no? Se pueden concatenar varios if con la estructura if el if. Básicamente utilizamos, ¿no es cierto?, para condicionales, ¿no? La instrucción if. En el ejemplo, ya, por ejemplo acá está, ¿no? Una característica es que se pone de distinto color, ¿no? Adquiere un color diferente, ¿no? If verdadero en este caso, si verdadero es igual a true, por ejemplo, ¿ya? La primera diferencia, como también se ve en la transparencia, es de que cuando utilicemos la instrucción if o else, como en este caso, siempre debe tener los dos puntos. ¿Ya? 2 puntos. ¿Sí? Fíjense, cuando utilizamos también el else, los 2 puntos. Acá también, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo, si C es mayor a 0, 2 puntos. ¿Ya? Y enseguida vamos a ir viendo los demás ejemplos, ¿ya? Pero mostrarles cómo, en este caso, se programa en Python, la sintaxis de Python, utilizando el if y el else. ¿Ya? A eso se refiere, ¿no es cierto?, que vamos a ver enseguida estos ejemplos. Bueno, empezaremos a ver este ejemplito. Fíjense, esto lo voy a copiar. Voy a crear un nuevo archivo. Y vamos a ir explicando ahora. ¿Ya? Le voy a poner ejemplo 2. Cuando estamos trabajando en el entorno del Python, es importante, ¿no es cierto?, que algunos comandos, algunas partes de la sintaxis ya adquiere colores diferentes, ¿no? ¿Ya? Déjenme ver más un poco. No está acá. Bueno. Otra característica importante del Python, ¿ya? Tal vez esto lo puedo ampliar un poco más para que ustedes vean. Ahí está. Ahí se ve mejor, ¿no? Lo primero, ya, cuando inicialicemos un programa, empecemos la programación en sintaxis, lo primero es que tenemos que cargar todas las librerías que vamos a utilizar. ¿Ya? Y ahí en el manualcito para poder instalar el Python, básicamente hay 2 librerías con las cuales vamos a trabajar en esta primera parte. La primera librería se llama NumPy. En esta librería, ¿ya?, nosotros podemos acceder a varios métodos y propiedades del cálculo científico. Por ejemplo, con esta librería podemos hacer nosotros el cálculo matricial, el número de complejos, el número, el uso de trigonometría, ¿no?, del seno, coseno, tangente, etc. ¿No? Podemos invertir matrices, multiplicar matrices, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, lo primero que hacemos, fíjense, siempre va a ser importar la librería
Y en este caso yo lo voy a almacenar en el objeto NP, que ya poco a poco vamos a ir entendiendo su manejo. ¿Ya? Toda la librería NumPy, que les vuelvo a reiterar, que es para cálculo científico, lo almacenamos ya en el objeto NP. Con este objeto vamos a poder acceder a sus distintos métodos y propiedades, ¿no ve? Por ejemplo, un método es encontrar la matriz inversa, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo primero acá arriba, siempre vamos a declarar todas las librerías que vamos a utilizar. En este ejemplo, no utilizamos la librería de gráfico, por ejemplo. Por eso no. Entonces, esas dos librerías vamos a trabajar en el presente curso, ¿ya? Que es la librería NumPy de cálculo científico y la librería Matplotlib, que vamos a ver en los siguientes ejemplos. ¿Sí? No se olviden, habíamos indicado con esta instrucción, ¿no es cierto?, que es el comentarios, ¿ya? Y fíjense, en este caso le estoy diciendo, le estamos indicando a la variable verdadero que es false. Entonces, en este caso va a ser de tipo booleano. Automáticamente vas a reconocer que es de tipo booleano. ¿Sí? Cuando es del tipo booleano, ¿qué significa? Que puede ser false o true, ¿no? Esas dos opciones puede adquirir, ¿no? Esas dos condiciones. Entonces les decía, ¿no? Utilizamos el if. Fíjense el if, ¿no es cierto? No necesitamos paréntesis, nada, pueden utilizarlo. En este caso, igual, igual. Si verdadero es true, ¿no es cierto? 2 puntos, no se olviden, 2 puntos. Ahora, acá viene la primera diferencia. Cuando utilizamos, por ejemplo, el C, ponemos, que se llama, en el MATLAB igual, ¿no? Cuando utilizamos el if o el for, ponemos, ¿qué se llama? Paréntesis, no es paréntesis, ya me olvidé. A ver, ustedes ayúdenme con este símbolo, ¿no? Este símbolo. ¿El símbolo es? Llaves. Exacto, llaves. En este caso no se utiliza llaves. Lo que se utiliza, fíjense, son 4 espacios. 4 espacios. No utilicen el tabulador, ¿ya? 4 espacios. ¿Qué nos indica? Esta instrucción pertenece al if. Todo lo que está espaciado, que en Python se conoce como indentación, ¿ya? Indentar, ¿ya? Se llama indentación. Es el espaciado, los 4 espacios que utiliza el Python. Eso nos indica que este print, esta instrucción pertenece al if. ¿Ya? De esa forma se conoce el Python, con esos espacios. Dice, ¿no? Si verdadero es true, en este caso imprima verdadero, ¿no? Que estamos en verdadero. Else, 2 puntos. Y fíjense, hemos salido de los espacios, ¿no es cierto? Porque están al mismo nivel. Y a continuación viene, ¿no es cierto?, la otra instrucción, pero también espaciado. Esto significa que esta instrucción pertenece a este else. ¿Ya? Entonces, esa es la primera gran variante que tiene el Python. No utiliza llaves, ¿no es cierto?, pero sí utiliza los espacios para indicar todo lo que tiene este espaciado. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos imprimir accedió al if, ¿no? Fíjense, entonces estas 2 instrucciones pertenecen a este if. ¿Ya? Y eso se suspende, digamos, se corta cuando quitamos los espacios. ¿Ya? Es la primera gran variante entonces en Python, no se olviden. Y siempre los 2 puntos. Bueno, ejecutamos, aquí es fácil, puede ser F5 o directamente acuden a la ventanita de RAM y ejecutamos, ¿no? Fíjense en este caso, ¿no es cierto? Me imprime falso, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos indicando que la variable verdadero es false. Ahora lo cambiaremos a true. Si es verdadero, tiene que imprimir estas sentencias, ¿verdad? Porque se está cumpliendo esta instrucción. Veamos. Y accedió al if, ¿no?
Entonces, esta es la forma de utilizar el if. Ya vamos a ir viendo con ejemplitos, ¿no es cierto? Vamos a ir entrando en sus distintas variantes que tiene el if. Pero no se olviden de los 4 espacios. Es la primera gran variante del Python, ¿ya? Ahora veamos un poco el concepto de lista. Una lista, ¿no es cierto? Fíjense, se genera utilizando los corchetes. Ay, perdón. Ya, utilizando los corchetes. Y en el interior pueden haber varios tipos de variables, ¿no? A, B, C, enteros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, lo primero que estamos viendo es cómo empezamos a utilizar listas, ¿sí? Definimos un conjunto de variables, ¿ya? Esto listas es abierto. ¿Qué quiere decir abierto? Que puedo modificar. Acá, por ejemplo, A, B y C son de tipo string. Les puedo modificar, les puedo volver, digamos, acá, en esta posición, la puedo volver flotante o entero. O puedo incrementar el tamaño de la lista, o puedo reducir el tamaño de la lista. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no es cierto? Es un conjunto de variables, ¿no? Vamos a ir entrando poco a poco. Y lo que quiero mostrar acá es cómo utilizamos el for. El for tiene varias formas de utilizar. Pero esta la que les muestro a continuación, es la que vamos a utilizar también cuando utilicemos la aplicación en el software Dixailen o ETAP. ¿Ya? Fíjense, me estoy creando una variable i que va a recoger la variable lista. For i in lista. Una forma del for. Hay varias formas del for, ¿ya? Vamos a ir viendo. Vamos a recoger, por ejemplo, esta lista. ¿Sí? Entonces creamos una variable i que recoge lista, in lista, ¿no? 2 puntos, no se olviden. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a imprimir. Voy a recoger todas las variables con este contador for. En este caso son 3 variables, ¿no es cierto? Recoge hasta que no existan elementos. En este caso solo 3 elementos, ¿ya? Y va a imprimir. Pero otra vez, no se olviden, cuando hacemos algún tipo de instrucción, if, for, while, los 4 espacios, ¿ya? Esos 4 espacios indican que toda esta sintaxis pertenece a este for. Y el resultado, fíjense, como debería ser el A, el B, el C, ¿no es cierto? Está recorriendo todas las variables de esta lista, ¿no? El A, el B, el C. Esto tampoco se ve, ¿no? En otros lenguajes, ¿no? Que se pueda recorrer de esta forma. Y acá nos dice, ¿no? Se debe respetar la indentación, el espaciado, ¿no? Los 4 espacios. ¿Ya? Pues vayámonos a ver un poquito el programa y enseguida les comparto este ejemplo para que ustedes también. Por ejemplo, acá está, lista. ¿Ya? En esta primera lista, lo voy a hacer acá, lo voy a copiar a otro programa. Bueno, copiaremos todo. Vamos a ver 2 cosas en este ejemplo, ¿ya? Vamos a ver un poquito ya el concepto de lista y además vamos a ver el uso del for. No vamos a hacer la revisión de todo, ¿no? El tema de programación. Estamos viendo algunas ¿no? Comandos, funciones, sintaxis que utilizamos en el Python. Cuando vayamos haciendo los ejemplos, ¿no es cierto? Ahí vamos a ir utilizando más herramientas del Python y vamos a ir describiendo, ¿no? Poco a poco, ¿ya? Este es un resumen introductorio simplemente, ¿ya? La idea no es, ¿no es cierto?, aprender a programar en Python, ¿no? Sí, ese es el objetivo, un secundario, digamos. Pero lo principal es utilizar esta herramienta, ¿no es cierto?, para ingeniería eléctrica, para ingeniería en forma general, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿no es cierto?, siempre vamos a importar la librería que vamos a utilizar acá. Y estamos creando esta lista, fíjense, en este orden. BAD. Lo primero que vamos a hacer, fíjense, vamos a recoger la lista y lo vamos a imprimir. No se olviden los espacios. Y los 2 puntos. Lo segundo que voy a hacer, que tiene ya un método, fíjense, es que vamos a ordenar esa lista.
y vamos a imprimir. ¿Sí? Vamos a ordenar esta lista y la vamos a recorrer y la vamos a imprimir. ¿Ya? Entonces acá estamos utilizando una propiedad que tiene, ¿no es cierto? El Python, ¿ya? Ejecutamos. Fíjense, bueno, acá haremos lo siguiente. Acá imprimiremos, pondremos para que pueden utilizar ustedes, vamos a ver un poquito más adelante, por ejemplo, ¿no es cierto?, en la barra invertida n. Esto funciona en todos los lenguajes, ¿no? Esto significa que va a imprimir una línea, o va a imprimir abajo, ¿no? A continuación, recorre una línea abajo, ¿no? Esta instrucción, por ejemplo, está fuera del for, ¿sí? Este print está dentro del for, va a imprimir el B, el A y el D en ese orden, y luego aquí debería imprimir en forma ordenada, ¿no? El A, el B y el D, ¿ya? Veamos, ¿no? Fíjense, ¿no es cierto? Ha impreso en forma desordenada, tal cual hemos declarado, hemos generado esa lista, y luego lo ha impreso en forma ordenada. Esto es muy útil, el utilizar el sort, por ejemplo, cuando ya veamos problemas de optimización, ¿no? Entonces aquí con los ejemplos ya estamos empezando a utilizar algunos métodos que dispone el Python, ¿ya? Continuemos. Esto, ya está. Algo que vamos a utilizar frecuentemente ya son las funciones. Las funciones en Python admiten argumentos en su llamada y permiten devolver valores. Ya deben tener alguna experiencia. Y si no tenemos experiencia, lo que pasa es que cuando deseamos reutilizar parte del código de forma frecuente, por ejemplo, en este caso, la suma, ¿ya? Se pueden crear funciones en Python, y esas funciones pueden ser utilizadas, ¿no es cierto?, en distintas partes del cuando requiramos, cuando se requiera, ¿no? La forma de crear funciones, fíjense, es con la variable def, ¿ya? Escribimos def, y a continuación, fíjense en color azul, ponemos el nombre de la función, que en este caso yo lo llamo suma. Y a esta suma le está ingresando una variable, x, y se está declarando una variable y igual a 2 entera. ¿Ya? Fíjense, con la instrucción def, el Python asume, ¿no es cierto?, reconoce que lo que viene a continuación es una función. Y no se olviden, fíjense, los dos puntos. ¿Ya? A esta función que está ingresando la variable x y está definiendo la variable y. Y si colocamos return indica, pero no se olviden los 4 espacios, ¿sí? Return indica que va a retornar de esta suma, o va a salir de esta suma, la suma de x más y. Debemos colocar return si queremos, ¿ya?, exportar, digamos, algunos resultados de esta función. Pero, nuevamente, ¿no? Siempre los 4 espacios, no se olviden, los 4 espacios. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de ir creando funciones. Las funciones son programas, ¿no es cierto?, sintaxis que pueden ser reutilizadas. ¿Ya? Veamos nuestro ejemplito. Acá está. No tengo acá pero en este caso nos vamos a grabar. Este ejemplito nomás lo vamos a grabar como ejemplo 4. Y con esto les paso a continuación. ¿Ya? Como dice acá, ¿no es cierto? Def, fíjense, a crear def automáticamente a cambio de color, ¿no es cierto? X, y igual a 2. Los 2 puntos. Cuando trabajamos con el idle, automáticamente reconoce los 4 espacios.
Si es que no reconociera ustedes 4 espacios, ¿ya? No con el tabulador, los 4 espacios, ¿sí? ¿Qué queremos? Que nos retorne suma, ¿no? De X más Y. ¿Ya? Esto voy a borrar, lo utilizamos nuevamente, ¿no? En la parte superior, como vemos acá, vamos a declarar, ¿no es cierto? Nosotros vamos a importar todas las herramientas, todas las librerías que vamos a utilizar. Otra vez el NumPy es para cálculo científico, ¿ya? Veré, está con 16, está bien. Estamos creando la función suma. Todas las funciones que vayamos creando, por ejemplo, en este programa, deben ir en la parte superior, ¿ya? En la parte superior vamos creando, generando todas las funciones. Y en el programa principal o en la parte inferior, ¿ya? Podemos ir, ¿no es cierto?, el principal. Yo lo pongo acá un comentario para que vean, ¿no? En la parte inferior vamos a colocar la sintaxis que corresponde al cuerpo principal del programa, ¿ya? En este caso, ¿qué queremos hacer? Queremos invocar, digamos, en la variable z, vamos a almacenar y va a ingresar el 2, a ver, veremos. A ver, veamos cómo nos da. Vamos a ingresar el 2.2, ¿ya? Acá le vamos a imprimir el resultado, ¿no? Veamos, ¿no? Aunque acá ya está declarando la variable y igual a 2, ¿no? Ejecutamos. Ahí está, la suma. La suma en este caso, ¿no es cierto?, es de 5.2, ¿no? Pero veamos a ver si solo introducimos el valor de X. En teoría deberíamos hacer eso, ¿no? Ahí está, ¿no? Fíjense, en este caso solo estamos introduciendo el valor de X. ¿Por qué? Porque el valor de Y se está declarando en forma interna, ¿no? Al inicio de la función. Y esta es la forma, fíjense, esta es la forma, ¿ya?, de invocar o trabajar con la función que hemos creado. Hemos creado la función suma y estamos introduciendo el valor de X. Y nos retorna la suma, ¿no ve? E imprimimos la suma, ¿ya? Entonces, esta es la forma genérica de poder nosotros, de poder crear funciones y acceder. Como ya tenemos creada esta función, podemos acceder, invocar en cualquier momento y en cualquier parte, pero del programa principal. También se puede invocar de otras funciones que se vayan creando, ¿ya? Entonces, con esto les copiaré en este momento por el... ¿qué medio sería mejor utilizar? No sé si a la hora virtual o directamente al WhatsApp, no sé qué opinan. ¿Cómo les comparto estos ejemplitos para que ustedes ya vayan empezando a utilizar? Utilizaremos el este, ¿no? Virtual sería, Ya, por favor. Algo virtual igual, Inge, yo digo. Ya, entonces acá donde está el Python, material, aquí vamos a crearnos, crear ejemplos, ¿no? Y ahí vamos a ir nosotros dentro de Python, ¿ya? Dentro de Python estamos publicando ejemplos. Entonces acá ustedes ya pueden acceder en este momento. Yo lo voy a... Entonces, inmediatamente... Mientras tanto, pueden comentar cómo les ha ido la instalación, cómo están, hay problemas, ya conocen el software. Ya está. Entonces ahí ustedes ya pueden en este momento poder acceder, ya ahí está, en Python, ¿no es cierto?
Y esta es la carpeta de ejemplos, ¿no? Para que puedan ya ustedes estar viendo. Creo que hay una persona que quiere ingresar. Ya. Bien. Ahí está, ¿no? Lo que hemos hecho. Otras funciones, ¿no? Por ejemplo, escribe media, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ya vimos cómo podemos acceder a funciones, ¿no? Bueno, acá hay algunas palabras reservadas en Python, ¿ya? Que tienen que tener cuidado cuando ustedes utilicen. Cuando utilizamos, por ejemplo, el for, ¿no es cierto? Es común que utilicemos la variable i, ¿no? O la variable t, por ejemplo, la variable k, ¿no es cierto? La variable j, por ejemplo, ¿ya? Y acá, por ejemplo, no podíamos utilizar nosotros estas palabras reservadas en Python, ¿ya? Por ejemplo, no hemos visto el false, ¿no ve? Ya es una palabra reservada, ¿no? El class, el for, ¿no? El is, ¿no? Un ejemplo vamos a ver. El def, para crear funciones, ¿no? El if, ¿ya? Hay que tener cuidado, ¿no? De no utilizar estas palabras con algunas variables, ¿ya? Estas son algunas, ¿no? Pero hay muchas más, ¿ya? Que hay que tener cuidado, porque el Python va a tener un conflicto de interpretación, ¿ya? Pero les pongo ahí para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, que algunas palabras que no deberíamos utilizar y que están reservadas en Python, ¿ya? Y esto les muestro acá, ¿por qué? Porque cuando queramos imprimir, ya con un formato, porque al rato hemos impreso, ¿no? Pero necesitamos muchas veces imprimir con formatos, o espaciados, o, ¿no es cierto?, o línea abajo, etcétera, etcétera. Y esto es válido para cualquier lenguaje, ¿no?, que puedan utilizar, en MATLAB, en C, en Java, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esto vamos a utilizar nosotros, base invertida a la T, es para darle espacios cuando queramos imprimir, ¿ya? Y el N, ¿no?, que es conocido por todos, ¿no?, base invertida N, significa que vaya a imprimir la siguiente línea, ¿no? Es las más comunes, ¿no? Y acá, por ejemplo, tenemos el return, ¿ven? Return, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces acá también les muestro algunos, sobre todo para imprimir, ¿no?, que vamos a utilizar, ¿ya?, para darle formato. Y ya sabemos, los operadores, como cualquier lenguaje de programación, ¿no es cierto?, utiliza el más para la suma, el menos para la resta, la negación no se ve bien, es el comandito, ¿se acuerdan? Es un comandito, no recuerdo el nombre en este momento. La multiplicación, el por. La primera variante es que utilizamos para elevar a exponente asterisco, asterisco, ¿ya? Fíjense, por ejemplo, R2 a la sexta, 2 asterisco, asterisco, significa 2 elevado a la sexta. El resultado en este caso es 64, por ejemplo. Si queremos elevar a una potencia, vamos a utilizar asterisco, asterisco, ¿ya? Esa es una otra diferencia que tiene en cuanto a operadores, ¿no es cierto?, de Python, ¿ya? Otros símbolos se utilizan, ¿no?, para elevar a una potencia, ¿no?, normal. Pero en Python, fíjense, es asterisco, asterisco. Ese cuidado van a tener, ¿ya? Ese cuidado para referenciar a una potencia, como en este caso, ¿no?, 2 a la sexta, 64. Con un asterisco es 2 por 6, ¿no? Esos cuidados van a tener. Y la división, ya sabemos, ¿no es cierto?, la barra, doble barra, división entera y, ¿no?, y módulo que en algún caso vamos a utilizar. Pero estoy volviendo a recalcar, utilizamos 2 asteriscos para elevar a una potencia, ¿ya? Esa es otra diferencia que presenta el Python. Muchas veces nos confundimos en eso, ¿ya? Bien, hasta esta parte, entonces, ha sido un repaso, ¿ya?, de la sintaxis básica y que vamos a ir incrementando a medida que vayamos los ejemplos, ¿ya? El Python tiene un enfoque matricial, al igual que el MATLAB, ¿ya? Por si acaso, hoy vamos a hacer la sesión hasta las 7:30, ¿eh? No vamos a, ¿no es cierto?, 7:30, y el día jueves igual, ¿ya? No nos vamos a quitar mucho. Pero entonces ahora repasaremos algunos conceptos, ¿no es cierto?, que ya conocemos,
pero lo utilizamos en ingeniería eléctrica en general, ¿no? Aquí lo que queremos mostrar acá es la representación de números complejos, ¿ya? Si repasamos, ¿no es cierto?, la impedancia está compuesta por dos, ¿no?, la resistencia y la reactancia. Esta reactancia puede ser capacitiva o inductiva, ¿no ve? ¿Ya? Pero lo que nosotros hacemos en electricidad es representar en el plano complejo, ¿no ve? La parte real corresponde a la resistencia y la parte compleja corresponde a la reactancia, ¿ya? Y lo propio ocurre con el triángulo de potencias, ¿no? Tenemos igual la potencia activa corresponde a la parte real y la potencia reactiva corresponde a la parte imaginaria, ¿ya? Estamos representando en el plano complejo, donde trabajamos, ¿no es cierto?, todo lo que es el tema de unidades, parámetros eléctricos, ¿no? Tenemos la potencia activa, potencia reactiva y la potencia aparente, ¿no? Para recordar simplemente, la potencia aquí es igual a B por I conjugado, ¿no? Esta es la base de todo, ¿no? B por I conjugado. A partir de esto, ¿no es cierto?, nosotros podemos encontrar algunas otras, derivar otras expresiones, ¿no ve? Estamos hablando de forma compleja, fíjense, ¿ya? La potencia aquí es igual a la impedancia por el módulo de I al cuadrado, el módulo de la corriente al cuadrado. Cuando no tenemos el simbolito, ¿no es cierto?, indicamos que se trata de un valor absoluto, módulo, ¿ya? Y acá cuando tiene el sombrerito, estamos indicando que es un valor complejo. Estamos recordando, ¿no? Otra fórmula que se deriva es B cuadrado sobre impedancia conjugada, ¿no ve? Todo sale a partir de esta primera expresión, ¿ya? Esto es para recordar, ¿no? Potencia eléctrica, ¿no es cierto? Vamos a indicar que de forma compleja, ¿no? Potencia activa más potencia reactiva, ¿no? Y en forma fasorial, ¿cómo utilizamos? El módulo de la potencia, ¿no es cierto?, que sería la raíz cuadrada de P cuadrado más Q cuadrado, con un argumento fino, ¿ves? Esta es la forma fasorial para representar números complejos, ¿sí? Esta sería su representación de potencia y esta sería su representación en impedancia. No se olvide, no tiene el sombrerito, significa módulo, ¿no? Módulo de la potencia aparente o módulo de la impedancia. Este es el ángulo de desfase, ¿no? Y en forma general, ¿no es cierto?, la impedancia podemos representar como Z coseno del ángulo más J por Z seno del ángulo, ¿no ven? Y ahí tenemos la parte resistiva y la parte de reactancia, ¿no? Resistencia y reactancia, ¿ya? Y acá nuevamente, ¿no es cierto?, las expresiones que vamos a utilizar para, en diferentes casos, estas fórmulas, ¿no?, que representan lo mismo, la potencia aparente, ¿ya? Bien, simplemente recordando también, en una malla la suma de las tensiones es igual a cero, ¿no ve? Esta es la ley de tensiones de Kirchhoff, ¿no? ¿Sí? Les pongo este grafiquito para que vamos a recordar simplemente. En una fuente de tensión, como en este caso, ¿sí?, en una fuente de tensión, ¿no es cierto?, la corriente circula de menos a más. En un instante, ¿no? Estamos asumiendo que esta es una corriente alterna. En un instante, ¿no es cierto?, en ese instante que analizamos, estamos analizando, por ejemplo, la tensión es 100 con ángulo 0, recorre de menos a más. No se olvide, ¿ya? Así consideramos como positivo, ¿no ve? Y luego, en las cargas, la corriente circula de más a menos, o va polarizando de más a menos en su recorrido. Eso, si no han visto, lo van a ver en circuitos 1 y 2, ¿ya? Para nosotros, ¿no es cierto?, en las cargas va a polarizar más menos, y circula en este sentido. Cuando circula de más a menos, como en este gráfico, vamos a asumir que la corriente es positiva, ¿ya? Entonces, lo que hacemos, primero la polarización, no se olviden la polarización, ¿no?, en fuentes y en cargas. Y lo segundo es de que asumimos, ¿no es cierto?, en una malla cerrada como esta, que las tensiones, que la suma de las tensiones son igual a 0. Y fíjense, aquí ya tenemos la polaridad de las tensiones, ¿no ven? Con la circulación de la corriente hemos dicho más a menos, más menos, más menos, y en la fuente circula de menos a más, ¿sí? Si hacemos la suma de tensiones, ¿no es cierto?, tiene que cumplirse
B1 más B2 más B3 menos la tensión de la fuente es igual a 0. Es decir, la sumatoria de las tensiones es igual a 0. Quiero comentarles esto, que lo van a ver a lo largo de la carrera, cuando vean potencia 1, potencia 2, y cuando vean generadores, máquinas, ¿ya? Ingeniería eléctrica, básicamente, ¿no es cierto?, trata sobre el balance de energía. En todo momento, cuando hacemos uso de la energía, se debe cumplir el balance de energía. ¿Ya? A partir de este balance de energía, se han, ¿no es cierto?, derivado las expresiones de Kirchhoff de tensiones y corrientes. Ya todo sale a partir de ese conceptito, vaya agarrando. Y más adelante, cuando ya utilicen potencia 1, potencia 2, operación económica, etcétera, van a ir viendo ya. El cumplimiento de este balance es importante para todos los análisis que realicemos en temas de electricidad. Bueno, esto es simplemente, ¿no es cierto?, estamos reemplazando acá, la tensión aquí es igual, por la ley de Ohm, ¿no ve? Impedancia por la corriente es la misma que circula, ¿no? Bien, para aterrizar, ya, vamos a ver este primer ejemplito, que tenemos 3 mallas, ¿ya? Tenemos 2 fuentes de tensión, como vemos en este caso, 2 fuentes de tensión. Y acá tenemos los valores de las impedancias, que también están acá, ¿no? Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, Z6, ¿ya? Todos ya están en forma compleja, ¿no? Sugerencia, cada quien tiene una forma de resolver. Tratemos de identificar el sentido de las mallas, de las corrientes de malla, en el mismo sentido de las tensiones, si se puede, ¿ya? Para no, bueno, vamos a ver en este ejemplito. En este caso, fíjense, en este mismo sentido, ¿no? Es una sugerencia que se utiliza. Acá en este caso tenemos 3 corrientes de malla, ¿no ven? Este ejemplito tenemos 6 impedancias, 3 corrientes de malla y 2 fuentes de tensión. Corriente alterna, lo que queremos es realizar el balance de potencia, es decir, cuánta potencia generan las fuentes y cuánta potencia absorben las cargas. ¿Cómo voy a...? Aquí, ¿no? ¿Ya? Veamos. Acá está, les pongo el dibujito ya de las corrientes de malla, ¿no es cierto? Ya hemos elegido el sentido, ¿no es cierto? En la primera malla, directamente en la primera malla, ¿ya? ¿Cuál sería la corriente que multiplica qué? A todas las impedancias de esta malla. ¿Cuáles serían? Fíjense, sería la impedancia Z1 más Z2 más Z3. Y en este caso, en el lado de resistivo o de resistencias, ¿cuáles serían? Tenemos el 2 y el 5, ¿no es cierto? Por eso tenemos acá el 7. Y en el lado de las reactancias, o la parte imaginaria, tenemos menos 2 y tenemos más 5, dándonos como resultado el 3, ¿no? Cuando analizamos la primera malla, la impedancia es la suma de todas las impedancias en la malla, ¿verdad? Es lo que dice el método de mallas, ¿no? Que vayamos viendo. La segunda es ¿qué impedancia? La impedancia que comparte ambas corrientes, con la corriente 2. ¿Cuál es en este caso? Fíjense, la corriente que comparte, digo, la impedancia que comparten es J5, que sería la impedancia 2, J5. Y en este caso, fíjense, ambas circulan en el mismo sentido, ¿no? Ambas circulan en este sentido, ¿no? Por lo tanto, por eso tiene el valor de positivo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente vemos en la malla 1 la impedancia 3, que comparte las corrientes I1 y I3. Y nuevamente vemos el análisis, ¿no? En este caso, esta corriente circula en este sentido y esta en este sentido, por lo tanto, ambas son positivas, ¿no? Por eso tiene también, nuevamente, fíjense, el símbolo más. Y en este caso comparte la impedancia de 5 ohms. Y en esta malla, ¿no es cierto?, es igual a ¿qué? A la tensión B1, positivo en este caso, porque ambos tienen el mismo sentido. Por eso elegimos el sentido, ¿ya?
en lo posible, ¿no? Sugerencia, cada quien tiene su forma de metodología, ¿no? Pero fíjense, en este caso ya tenemos la primera ecuación, ¿no? Hacemos lo propio en la malla 2, ¿no es cierto? Acá está la sumatoria de las impedancias de toda la malla. En la parte real sería, fíjense, 10 más 2, 2 en la parte real, y en la parte imaginaria sería más 5 menos 2, nuevamente 3. La corriente I2 con la I3, estamos en la malla 2, fíjense, para ver el signo, esta corriente circula en este sentido y esta corriente circula en este sentido. Por eso viene el signo negativo por delante, ¿no? Y en esta malla tenemos la tensión B2, la tensión B2. Y la última malla, no tenemos fuentes, por esto igualada a 0. Simplemente, ¿no es cierto?, debemos calcular las impedancias de la malla, ¿no ven? 5 más 10 más 2, 17 resistencia. Solamente tiene menos J2, ¿no? Y lo demás, fíjense, cuando hacemos estos métodos de mallas, una característica que lo vamos a ver ahora, cuando utilizamos el método matricial, que esta matriz es simétrica, ¿no ven? ¿Qué significa? Que este componente, por ejemplo, ¿no es cierto?, es igual a este componente, ¿no? Eso es simétrico, ¿no? Y en este caso, esto es igual a esto, ¿no? Y esto es igual a, ¿cuál sería esto, no? Es simétrico, ¿no ve? Veamos a continuación. Lo expresaremos en forma matricial. I1, I2 y 3, B1, B2 y 0. ¿Ya? Lo bueno es que el Python maneja el concepto matricial, por eso lo estamos expresando todo en forma matricial. ¿Ya? Esta ecuación la hemos llevado ya a una forma matricial. Esta es la ecuación matricial, ¿verdad? La ecuación matricial, y lo que estamos, las incógnitas en este caso son las corrientes. ¿A qué va a ser igual? A mi matriz Z inversa por tensiones. ¿Ya? Hemos creado la matriz Z, y a partir de eso despejamos las corrientes. El matriz de corrientes va a ser la matriz Z inversa por el vector tensiones. ¿Lo ven? Acá tenemos B1, B2 y 0. ¿Ya? Esto es lo que hemos hecho, ¿no? Z1 más Z2. Esto es ya en forma de impedancias para que vean de dónde sale la matriz, ¿no? Así directamente ustedes pueden crear su matriz Z, ¿no? Esto ya con programa. Bueno, y lo último, la potencia y las fuentes. ¿Cómo se calcula? Tenemos dos potencias, ¿sí? En este caso va a ser la suma de potencia por corriente 1 conjugado, no se olvide, más tensión 2 por la corriente que circula conjugado. ¿Ya? Eso va a ser la potencia aparente de las fuentes. Y en las impedancias, ¿sí?, podemos recurrir a la impedancia por la corriente al cuadrado, pero esto es el módulo, ¿ya?, de la impedancia 1 impedancia 2. La impedancia 2 hemos visto que circula dos corrientes, ¿no? La suma de I1 y más 2. En la impedancia 3 circula la corriente I1 más I3, y acá continúa, ¿no? Impedancia 4 circula la corriente 2. En la impedancia 5 vimos que circulaba con la resta de la corriente 2 menos la corriente 3. ¿Se acuerdan? Tenían sentidos inversos, ¿no? Y esto en módulo al cuadrado. Finalmente, en la impedancia 6 circula la corriente I3. ¿Ya? Entonces, esto es todo el cálculo, el cálculo que lo debemos traducir en programa. ¿Sí? Primero, ¿no es cierto?, declarar las variables B1, B2, fíjense estos sus valores, declarar las impedancias, ¿no es cierto?, armar la matriz, ¿no es cierto?, directamente acá, y luego obtener la inversa, y tenemos las corrientes, y aplicar el cálculo de las potencias. Entonces, esto ahora lo vamos a traducir en programa. Y los resultados que deberíamos tener, está acá, en módulo y ángulo. ¿Ya? En forma fasorial lo estoy mostrando acá. I1, I2 e I3. ¿Ya? Veamos. Entonces, para que vayan siguiendo ustedes, hemos desarrollado este programa. Les compartiré.
les daré una primera explicación y les comparto. Arriba, fíjense, vamos a cargar siempre la librería NAPIE. Esta librería les indicada para cálculo científico, cálculo de matriz, etcétera, etcétera. Adicionalmente, de NAPIE vamos a utilizar este método que nos sirve para multiplicación y obtención de matrices inversas. Y adicionalmente vamos a importar CMAT. Este CMAT nos va a permitir utilizar valores complejos. No se olviden que estamos hablando de corriente alterna, por lo tanto son valores complejos. Fíjense, la forma de definir los números complejos, ¿cómo es? Complex, parte real, parte imaginaria. Y así declaramos las 6 impedancias. Fíjense, no hay espacios, ¿no es cierto? Quiere decir que estamos en la raíz del programa, ¿no? ¿Ya? Cuando no hay espacios, ¿no es cierto? No pertenece a ninguna función o alguna de ¿no? For o if, por ejemplo. El ángulo, fíjense, necesitamos 30 grados. ¿De dónde vienen esos 30 grados? Otra cosa que quiero comentarles, acá está, ¿no? 30 grados. ¿Sí? Primero vamos a identificar la tensión 1 y la tensión 2. El Python, al igual que el MATLAB, utiliza para el cálculo de números complejos, utiliza radianes y utiliza formas rectangular. ¿Qué quiere decir rectangular? Esta forma, ¿no? De esta forma multiplica. No utilice esta forma para multiplicar complejos o sumar complejos. Utilice esta forma rectangular. Y además, si queremos trabajar con coseno y seno, tiene que estar en radianes, no en grados. ¿Ya? Igual que cualquier software, ¿no? Por eso, fíjense, en esta parte lo que hacemos, los 30 grados lo convertimos a radianes. Y tiene ya, fíjense, de forma interna el valor de pi. ¿Cómo accedemos al pi? Habíamos indicado que en el objeto NP se guarda todo lo que es el cálculo científico. A través de NP vamos a acceder, por ejemplo, a algunos métodos. Y un método, en este caso una propiedad, es el valor de pi. np.pi. Aquí ya obtenemos el valor de pi. Ustedes saben, ¿no? Para convertir de grados a radianes es pi sobre 180. De esta forma estamos convirtiendo de grados a radianes. Y lo declaramos, ¿no? El B1 y el B2. El B2, fíjense, vale 5, ¿no es cierto? Si podemos ver un poquito más acá. Vale 5 con 30 grados, que ya está convertido a radianes. Complex, NP, ahora fíjense, NP, para acceder al método cos. NP punto. Del cálculo científico voy a utilizar el coseno, por eso NP. NP coseno del ángulo, coma, NP seno del ángulo. ¿Ya? Entonces acá además les estoy mostrando cómo utilizar complejos y además cómo acceder al método coseno y seno en este caso, del cálculo científico. ¿Ya? Y así en esta primera parte hemos declarado las impedancias complejas y las tensiones complejas, ¿no? ¿Visto? No hay complicación al igual que en MATLAB, ¿no? Directamente ya podemos trabajar. Y acá, la primera forma de trabajar matrices, ¿ya? Esto se llama un arreglo matricial, no es propiamente una matriz. Lo vamos a ver con otros ejemplos, ya, el concepto mismo de matriz. Fíjense, NP, y voy a acceder al método array. Estoy creando un arreglo similar a matricial, similar a matriz, pero lo que pasa es que el arreglo no accede a todas las propiedades, por ejemplo, de una matriz, ¿eh? Que vamos a ver. Pero quiero mostrarles en este primer ejemplo que utilizamos array. En la mayoría van a utilizar array, no hay problema, pero hay algunos casos que necesito que sea matriz. ¿Ya? Array, ¿qué es? Es un conjunto ordenado de datos, ¿no? De forma ordenada en filas y columnas, ¿no? Es un arreglo. ¿Y se acuerdan la formulita que hemos puesto? Esta es la primera fila. En este caso, 3 mallas va a ser la matriz de 3 por 3. Volveré aquí, en esta parte. Acá les he puesto en esta forma, ¿no es cierto? La forma genérica. Z1 más Z2 más Z3. La columna 2 vale Z2, la columna 3 vale Z3. ¿Ya? Entonces, fíjense acá está eso, ¿no? Z1 más Z2 más Z3, Z2 y Z3. Y fíjense, todo ponemos entre corchetes. Esto indicamos que es la primera fila,
que tiene 3 columnas y adelante un corchete, ¿ya? La segunda fila, Z2, Z2 más Z4 más Z5. Podemos ver ahí, Z2 más Z4 más Z5 y menos Z5. Menos Z5. Y esta sería la segunda fila y esta sería la tercera fila. Entonces, de esta forma, fíjense, estamos generando nosotros nuestra matriz de impedancia. ¿Ya? Estamos haciendo casi a mano. ¿Qué quiere decir a mano? Que estamos metiendo, ¿no? Z1, Z2, etcétera, ¿no? En el siguiente ejemplo que vayamos a ver el día jueves, ya vamos a hacer todo de forma automática. Es decir, para n por n. Este ejemplito es para 3 por 3 que estamos resolviendo. ¿Ya? Y de igual forma declaramos un arreglo para las tensiones, ¿no? ¿Se acuerdan? B1, B2, que ya tenemos complejo, y 0. Y nuevamente es un arreglo, ¿no ven? En este caso tiene 3 filas y una columna. ¿Ya? Y habíamos indicado que las corrientes aquí va a ser igual a la inversa de Z, ¿verdad? En Python, para multiplicar matrices, se utiliza el punto dot. ¿Qué estoy haciendo acá? Estamos hallando la inversa de Z y multiplicando por la matriz o el vector B. ¿Ya? En Python se utiliza, esta es una forma, hay varias formas de multiplicar matrices. Punto dot. ¿Ya? Y este imp está utilizando, ¿no es cierto?, este método de linear arc, que es tratamiento de matrices. ¿Ya? Pero fíjense acá, está haciendo la inversa y la multiplicación ya de números complejos. Y para hacer este producto de números complejos necesito que sea del tipo array. Por eso le hemos declarado Z como un arreglo y la tensión como un arreglo. Y todos son valores complejos. Y así de simple, fíjense, ya hemos obtenido las corrientes. Hasta esta parte ya hemos resuelto el 80% del problema, ¿no ven? Fíjense, con poca sintaxis. Y acá lo que hacemos es calcular las potencias, ¿no ven? Calculamos. Fíjense, la segunda forma, esto sí quiero que presten atención. ¿Qué estamos poniendo acá? B por, dice el conjugado de I. La potencia aquí es igual, B por I conjugado, pero estamos trabajando en forma de vector. El vector B, si vemos la sintaxis, lo estoy multiplicando por un asterisco, por el conjugado de I, le pone I nomás. ¿Ya? No se ve muy bien, B por I, conjugado. Cuando multiplicamos de esta forma dos matrices, lo que está haciendo el Python está multiplicando elemento a elemento. No se olvide, en este caso, que el B es un vector de 3 elementos. Y la corriente I también es un vector. Entonces, cuando utilizamos solo el por, como en este caso, multiplicación de matrices, pero el por, lo que está haciendo es multiplicar elemento a elemento. ¿Qué es lo que está haciendo? Está multiplicando B1 por I1, ¿no ve? ¿Sí? Coma. B2 por I2. Y B3 por I3. En este caso nos facilita bastante la programación, porque no tenemos que multiplicar 3 valores, ¿no ve? Basta que utilicemos B por I, ya me estás realizando la multiplicación de cada elemento. B1 por I1, B2 por I2, B3 por I3. Y fíjense acá, está sacando el conjugado. Accedemos, ¿no es cierto?, al objeto NP conjugado. Esta es la forma de tratar valores conjugados en Python. Y además lo que requerimos es la suma. La suma de este resultado. Lo que va a hacer directamente va a sumar.
Y fíjense cuánto es reducido el programa. Hemos multiplicado voltaje por corriente, elemento a elemento, hemos sacado el conjugado de la corriente y además estamos sumando el resultado de la multiplicación. Multiplicar matrices se utiliza el punto dot, no se olviden. Pero multiplicar elemento a elemento se utiliza solo asterisco. ¿Ya? Eso es otra, estamos viendo el uso ya de algunos métodos, ¿no es cierto?, en el Python. Para calcular la potencia en las cargas, habíamos indicado que vamos a utilizar el Z1 por la corriente al cuadrado, fíjense. El absoluto significa el módulo de la corriente, ¿ya? Exponente al cuadrado. Aquí hago un paréntesis, que esto ya lo voy a... En Python, algo importante que tenemos que... En Python, sí. En Python, otra diferencia que tiene el Python respecto al C y al MATLAB, por ejemplo, la matriz, vamos a decir la matriz Z. En este caso tiene 3 filas y 3 columnas, ¿verdad? Es una matriz de 3×3. Sin embargo, en Python siempre empieza de la posición 0. Posición 1, posición 2. 3 columnas. A las filas, posición 0, posición 1 y posición 2. Los vectores y las matrices siempre empiezan en la posición 0, 0. Es otra gran diferencia que tiene el Python. Siempre van a empezar en la posición 0, 0. Posición 0, columna 0, columna 1, columna 2. Fila 0, fila 1 y fila 2. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. Ya nos vamos a ir acostumbrando a medida que veamos ejemplos, pero siempre empezamos en 0. ¿Ya? Por eso, cuando ya hicimos el programa, fíjense acá indica la corriente 0. ¿Lo ve? Para nosotros la corriente 1. ¿Sí? Acá está I0, I1, y fíjense, el máximo que tomamos es el I2. La posición 2 estamos tomando, ¿no ve? Que para nosotros es la corriente 3. ¿Ya? Ese cuidado. Pero vamos a ir ya acostumbrándonos a medida que vayamos viendo más ejemplos. Entonces ya esto es el cálculo de la demanda. En teoría ambos tienen que ser iguales, ¿no ve? Lo que generas es igual a la demanda, el balance, no se olvide ya, el balance. Y acá imprimimos la potencia de la fuente y la potencia de la carga, que van a resultar iguales. Pero acá, fíjense, ya le estamos dando formatito. Cuando ponemos el porcentaje, en este caso .3f, le estoy indicando que va a imprimir una variable doble o flotante, que va a tener 3 decimales. .3 por eso. Acá también .3. Y acá le decimos que recorre una línea abajo, ¿no? Imprime abajo. Fíjense, estamos imprimiendo dos valores flotantes. Voy a imprimir la parte real y la parte imaginaria. Fíjense, para acceder a la parte real de un número complejo, sg.real, sg.imag. Estoy imprimiendo la parte real, la potencia activa y la potencia reactiva. Y en la carga lo propio, ¿no? Imprimimos la potencia activa y la potencia reactiva. O, es decir, en términos complejos, el valor real y el valor imaginario. Entonces, acá ya hemos visto varios conceptos, como ven. Sobre todo los que utilizamos en valores complejos. ¿Ya? Bueno, y esta última parte, casi estamos pasando. Ya, acá también, fíjense, estamos imprimiendo, ¿no es cierto?, en real imaginario. Otra forma de trabajar con el for, fíjense, es el for y, digamos, la variable i en el rango de 0 a 3. ¿Por qué 0? Porque nuestros vectores y matrices siempre empiezan con 0, ¿no ve? Por eso. ¿Ya? Otra forma, fíjense, el valor de i va a variar en el rango de 0 a 2. Pero yo he puesto 3, ¿qué ha pasado? Entonces, esta última explicación quiero
comentarles. Cuando utilizamos el for en Django, como en este caso, estamos empezando en 0 y le hemos dicho hasta 3. Le hemos indicado que en realidad lo que va a hacer el Python va a recoger el 0. ¿Ve? Va a recoger el 1. Va a recoger el 2. ¿Ya? Tenemos que recoger 3 filas, ¿no ven? La fila 0, la fila 1 y la fila 2. En Python, siempre acá le tienen que poner 1 por demás. Eso necesita el Python para trabajar. En este caso voy a recoger el 0, el 1 y el 2. Por eso le pongo hasta 3. Necesita siempre el más 1. Si quisiera recoger, por ejemplo, del 0 al 9, le coloco aquí 10. Siempre el Python requiere ese 1 adicional para trabajar internamente. No se olvide, ¿ya? Es otra diferencia que tiene el Python. Ya nos vamos a ir acostumbrando. Pero con este ejemplo ya les estoy mostrando varios casos, ¿no? Por eso es de 0 a 3. En realidad va a recoger el 0, el 1 y el 2. Bueno, lo demás lo podemos revisar en la siguiente clase. No hay mucha variación en lo que hemos explicado, pero quiero mostrarles, fíjense, esto es lo que obtenemos. La potencia en la fuente, fíjense, con 3 decimales, ¿no es cierto? La potencia en la carga, y hemos formateado que las corrientes hagan con 4 decimales acá y con 2 decimales acá. Eso para revisar, fíjense, acá está. La corriente está imprimiendo acá 4 decimales, punto 4F, punto 2F. ¿Ya? Esta es otra forma de ver, que bueno, la siguiente repasaremos. Y entonces ahora les compartiré este ejemplo. Fíjense, el problema lo hemos resuelto hasta acá, ¿no? Hasta ahí es el problema, encontrar la potencia en las fuentes y potencia en las cargas. Y lo adicional es calcular, mostrar los resultados en todos los elementos, ¿ya? Mostrar las tensiones y las corrientes. Por eso nos muestra estos resultados, ¿sí? Y la siguiente vamos a ver, este mismo ejemplo lo vamos a resolver por el método de nodos, pero lo vamos a ampliar para n por n, ¿ya? Entonces, esto era lo que hoy queríamos ver y en este mismo momento les habilitaré este ejemplito para que ya ustedes puedan acceder y puedan repasar, ¿no? Y bueno, estamos grabando el video, también una vez que acabemos, vamos a subir el video para que ustedes vuelvan a repasar, ¿no es cierto? Y vuelvan a... Pues ya tienen el ejemplo, ya está en el aula virtual, este ejemplito de circuitos que acabamos de hacer. Y también vamos a compartir la transparencia hasta acá, ¿no? Hasta los resultados, ¿ya? Entonces, para el día jueves, lo que queda pendiente es que vamos a resolver este mismo ejemplito, ¿sí? Utilizando ya el método de nodos. Que ese método también les va a servir para más. Y vamos a utilizar otras cosas más. O sea, en cada ejemplito vamos viendo muchas más herramientas que tiene el Python. Bueno, nos hemos pasado 10 minutos. No sé si hay alguna consulta. ¿Algún comentario que quieras realizar? No se olviden de marcar su asistencia. En media hora más esa asistencia ya se va, lo vamos a lo vamos a eliminar porque tenemos que ir sacando la asistencia, ¿no es cierto? Lo que les decía el compañero con el que estamos, nos está ayudando bastante en la coordinación, es de que los certificados al momento de recoger del Colegio de Ingenieros, pueden realizar el pago de los 10 bolivianos, ¿no? Esto vamos a dar el día jueves una practiquita, ¿ya? Y el día domingo también otra práctica, para que así ustedes completen las 20 horas de trabajo, ¿no ve? El colegio va a emitir un certificado con 20 horas de trabajo, ¿no? 20 horas académicas, ¿no? Entonces, y en una semana máximo me presento o lo van a subir a la aula virtual
Y así, bueno, ya van a tener ustedes habilitado también, ¿no? El tema de la certificación. Bien, eso es por el día de hoy y para el jueves el método de los nodos. Váyanse pasando, ¿no? Un poquito de teoría de circuitos, ¿no? Para que, Inge, buenas noches. sí. Inge, una consultita. El tema de la asistencia, ¿dónde lo llenamos? Acá está en el ahorro virtual, les muestro a continuación. ¿Dónde estamos? Acá en el ahorro virtual pueden ver, se ha creado esta carpetita asistencia y acá está el vínculo. Fíjense, el vínculo y automáticamente les manda un formulario. ¿Ya? Ok, Inge, muchas gracias. Entonces no se olvide, media hora más va a estar habilitado para que con calmito vayan. Pero es importante, ¿no? Para que tengamos el control y además tengamos la justificación de las 20 horas académicas, ¿no? ¿Alguna otra consulta más? Bueno, creo que eso sería. Gabriel, no sé si tú quieres comentar algo a los compañeros, si quieres complementar algo, tal vez alguna duda que tengan. No, ingeniero, todo me quedó claro a mí y para mí todo quedó claro, supongo que para mis compañeros igual, ingeniero. Muy bien, entonces, para la siguiente, entonces, y como les comento, vamos a compartir la grabación.